En el podcast la voz de Estíbaliz suena. Una gran charla conociendo su historia. Un relato dislógico que ha sabido llevar. Conozcamos a Estíbaliz y su gran pasión. Les quiero dar la bienvenida a un episodio nuevo de Dislógico Show. Ya saben, su canal próximo a ser favorito. Y tenemos una gran invitada. Desde tierras españolas tenemos a Estíbaliz Bilbao. Ella es mentora, formadora, speaker y creadora del podcast Autoestima para el Liderazgo, que cuenta con más de 300 episodios. Nos gana. Y bueno, ella es una apuesta muy grande que tenemos aquí en el canal para poder presentar un episodio de gran calidad y de gran trascendencia que nos va a ayudar a todos nosotros. Así que quiero darle la bienvenida a Estíbaliz Bilbao. Bienvenida. Buenas, Julio, encantada de estar aquí contigo y que, bueno, pues de que tus seguidores puedan conocer un poquito más de lo que hago. Está excelente y pues yo encantado. Un poco de contexto, nos conocemos porque nos puso en el mismo camino Sagrario Camacho, que anteriormente ya participó aquí en el canal. Sí. Y bueno, tú eres de España, tengo entendido que tú eres vecina o estás avecindada, no sé bien cómo se diga, a ella, ¿no? ¿De dónde eres? Bueno, yo nací en Bilbao, pero yo desde muy niña me vine a Málaga, al sur del país, a vivir. Es verdad que no estamos muy cerca. Si estuviéramos más cerca ya nos habríamos visto. Pero bueno, ella ha sido clienta mía y hemos tenido mucho contacto y me comentó de la entrevista y le dije que sí, que por supuesto que podíamos charlar un rato y bueno, pues echar una mano a gente que a lo mejor está viviendo cosas que ni siquiera sabe que son exactamente. Entonces vamos a dar un poquito de luz a algunas de las preocupaciones que tenemos. Está excelente, sí, y de eso se trata, de poder dar, encontrar y ayudar en el sentido que muchas veces perdemos en el camino dislógico de la vida. Y bueno, creo yo que, como dije, esta es una gran apuesta para un programa de un episodio de gran trascendencia. Y pues queremos conocer de ti. Si nos vas a platicar quién eres, de dónde vienes, por qué y para qué. Claro, pues mira, como acabo de comentar, yo nací en Bilbao, que eso es el norte del país, pero crecí en el sur, pero crecí con las normas y con la cultura que me dieron mis padres, que era la del norte. Entonces yo ya desde pequeña notaba un choque cultural, ¿no? Entre lo que veía a mi alrededor y lo que me habían dicho, que era lo que había que hacer. Entonces era como que sentía que no encajaba y crecí con muy poquita autoestima. Y todo eso se fue reflejando, bueno, pues en el colegio, desde el trato con los compañeros, las notas y luego, bueno, pues imagínate que lo fui arrastrando hasta la universidad. Yo tenía unas ganas locas de ser periodista, así que ahora el tema del podcast ha llenado ese hueco o me ha sacado esa espinita. Pero con esas notas malísimas, lo único que pude hacer fue entrar en derecho y agradezco mucho a la profesión que tuve, pero no era para mí. Entonces, después de muchos años trabajando por cuenta ajena y pasándolo mal, sabiendo que no era mi sitio, me lié la manta a la cabeza después de haber contratado a coach, a psicólogos, a terapeutas, a mentores que me ayudaron en mi propio proceso y conseguí salir de ahí. No sabía muy bien hacia dónde iba a ir, pero sí sabía dónde ya no quería estar. Entonces, cuando me senté a pensar, vale, ¿mi negocio de qué va a ir? Lo primero que pensé es, tiene que ser algo que tenga que ver con comunicación y con desarrollo personal para el ámbito profesional. Entonces, lo primero que hice fue una mentoría de autoestima. Y de hecho tuve muchas clientas que lo que querían era lo mismo que yo, salir de su trabajo, ¿no? Pero en cuanto me senté a prepararla fue como un pánico enorme a hacer el ridículo, a que la gente se diera cuenta de que yo no sabía, de que no valía. Lo típico, ¿no? Cuando vienes de una carrera universitaria y de repente haces algo para lo que has estudiado mucho, pero nadie te ha dado un papelito firmado que dice que vales. Algo disruptivo, ¿no? Y te entra lo que es el síndrome del impostor, pero canijo, o sea, de lleno, muy fuerte. Claro, porque cuanto más grande, o sea, hay varios detonantes. Uno son las críticas.
otro es vivir alguna situación especialmente diferente, tipo, por ejemplo, ser papá o mamá. Pero luego el hecho de salir de la zona de confort es detonante. Y cuanto más bestia es el paso que das en esa salida de tu zona de confort, más intenso lo vives, ¿no? Entonces, claro, yo cambiaba de trabajo y de profesión y pasaba de algo muy normativo y con una titulación a algo que era autodidacta. Entonces a mí se me juntó todo y yo oía una vocecilla que me decía, ¿tú quién te crees que eres para ayudar a nadie, no? O sea, y entonces ahí fue como, a ver, pero yo ya no había superado lo de la autoestima, ¿esto qué es, no? Entonces no me quedó más remedio que empezar a buscar oye, no daba con nadie que me pudiera ayudar. No sabían ni lo que me pasaba, y entonces me tocó aprender por mi cuenta, aplicar las cosas y en ese proceso de ensayo-error hasta que conseguí, bueno, pues saber qué me pasaba, aprendí a bajarle el volumen a esa vocecita y empecé, bueno, pues a dar pasos y cada vez más. Y bueno, pues a día de hoy lo que hago es, como decías al principio, yo soy mentora, yo trabajo con personas uno a uno y también hago formaciones en grupos, tanto para, bueno, para escuelas de negocios o a lo mejor para empresas. Tengo ese podcast y todo es aplicar en mi persona las cosas y cuando veo que funcionan las traslado a mis clientes. Entonces, ¿por qué? Pues porque yo ya llegó a un punto en que tenía ansiedad y depresión, yo ya no quería seguir trabajando allí y bueno, fue marcharme y la depresión desapareció, voló, ya nunca más volvió. Entonces, por mi salud mental y luego cuando me di cuenta de lo potente que eran las cosas que había descubierto, dije, es que no me lo puedo callar, lo tengo que compartir. Entonces, también soy una persona con una enorme curiosidad y esto me lo permite porque siempre voy estudiando cosas nuevas, profundizando, estudiando otras cosas que son como paralelas y todo eso va alimentando ese proceso que hago con mis clientas. Así que un poco fue por desesperación. También coincidió que mi madre enfermó y finalmente falleció y fue como un recordatorio de, oye, la vida es más corta de lo que crees. ¿Qué haces aquí sufriendo? Y fue como ponerme las pilas. Entonces se me juntó todo eso, ¿no? Ahí fue que decidí hacer ese cambio radical. Sí, y bueno, aquí me surgen unas preguntas, unas dudas. Muchos hemos pasado por situaciones, no voy a decir iguales o similares, sino por esta transición. Y nos cuesta darnos, darnos cuenta de lo que realmente necesitamos, porque hay una resistencia a nosotros mismos, una resistencia al cambio, una resistencia por cuestión de nuestras creencias limitantes. ¿Qué tan difícil fue para ti y qué tan difícil es en general? Digo, porque es muy fácil decir, ah, es muy difícil para algunos, es más fácil para otros, pero en general, pongamos el promedio, ¿qué tan difícil es poder romper esta barrera? Depende del punto en el que estás. Cuando estás en el punto de estoy harta de estar harta, cuando dices, mira, ya se ha acabado, no aguanto ni un pelo más, ahí es muy fácil, porque lo único que te queda es cambiar. Pero mientras eres como ese perro que está llorando porque está sentado en un pincho, pero no le duele lo suficiente como para levantarse, ahí no puedes. Ahí es pero no puedo, porque lo que ocurre con el síndrome del impostor es que tenemos dos cerebros, uno consciente y otro inconsciente. Entonces yo conscientemente digo, no quiero seguir así de mal, pero inconscientemente está esa voz, que a veces no la oyes, que te dice, te va a salir mal, qué vergüenza, todo el mundo se va a dar cuenta, va a ser un fracaso, te vas a quedar sin nada, te vas a arrepentir, vas a tener que volver a ese trabajo que odias y has dejado. Entonces, cuando no estás en ese punto de decir, claro, cuando murió mi madre fue como un shock de realidad, de decir, porque se murió con 68 años, cumplidos en el propio hospital, no era tan mayor. Y entonces fue como, ¿esto es lo que quiero? ¿La vida se acaba antes de lo que crees? ¿De verdad quiero esto? Entonces, eso fue como un revulsivo y también yo siempre digo que al final yo le agradezco a mi jefe que me tratara muy mal, porque si me hubiera tratado muy bien, yo seguiría, bueno, no seguiría trabajando allí porque cerró el despacho, pero entiéndeme, seguiría trabajando allí y el hecho de que me tratara muy mal, especialmente cuando ella se murió, fue como,
gracias porque me has dado una razón para salir de la comodidad, ¿vale? Yo estaba muy mal allí, pero al final tenía un trabajo del que no me iban a echar y que a mí me mantenía, ¿no? Pero me amargaba la vida. Entonces la facilidad o la dificultad está en dos puntos. El primero es hasta qué punto estás harta y cuando ya estás realmente harta, el encontrar a alguien que te dé las herramientas que se adaptan a ti, ¿vale? Cuando tienes esas dos cosas, el cambio fluye. Cuando no estás suficientemente harta, da igual lo que te den, y cuando te dan cosas genéricas, tampoco te sirve. Entonces tienen que dar, si se dan esos dos puntos, es mucho más fácil de lo que la gente cree. Pero para muchos no ocurre. Muchas veces están hartos, pero no conocen más y prefieren seguir en el mismo, porque incluso aunque pierdan el trabajo, aunque tengan que cambiar, los corran o sea de manera voluntaria, vuelven a buscar lo mismo. Claro, es el camino cómodo. Es lo que conozco. Ahí es donde tu cerebro te va a llevar por protección, porque tenemos que entender que el 95% de las decisiones que tomamos se basan en la mente inconsciente, es decir, cosas que nosotros no sabemos que están ahí. Y ahí es donde están esas creencias. Entonces creemos que decidimos desde el consciente, no, no, yo quiero esto, pero el que decide es el otro. Y esa parte no quiere ni que seas feliz, ni que tengas éxito, ni que ganes dinero, ni que tengas un negocio. Quiere que sigas respirando. Mientras se cumpla eso tan básico, vas a seguir metiéndote en todo lo que conoces. Entonces es muy duro por eso. Y claro, yo llegué a un momento en que dije, vale, yo quiero vivir mejor que estoy. Entonces empecé a investigar y empecé a leer. Y me encontré con un libro que me da rabia porque nunca recuerdo cuál es, que decía que los abogados de media tenían 20 años menos de vida a causa del estrés que vivían. Y dije, ¿perdón? Dije, no, no, esos 20 años son míos. O sea, por si acaso no tenía suficiente, ya me estaba diciendo que me iba a morir 20 años antes y era como, no, no, no. Entonces yo seguí leyendo, leía mucho sobre libertad financiera, sobre cómo vivir mejor y todo me llevaba a la misma decisión, tienes que dejar ese trabajo. Entonces, ese punto en el que a mí me trataron fatal cuando mi madre murió fue como, uff, me voy. Tomé la decisión, dije, ¿qué necesito? Pues necesito cerrar cosas, necesito tener un colchón económico y necesito formarme. Y eso fue lo que hice en esos 6 meses hasta que le dije, mira que me voy. 6, 7 meses estuve, me voy. Y ahí fue cuando di el paso. Entonces, ¿por qué yo sí lo hice? Bueno, pues porque quería algo, investigaba y veía que el camino era por ahí. Entonces, o hacía eso o nunca tendría lo que quería. Entonces, depende un poco del conformismo también de la persona. Y cuando llegas a este punto, esa vocecita que te dice todo lo negativo, ¿qué es esa? Bueno, ya nos explicaste, pero más bien, ¿cómo cómo se formó? ¿Cómo se forma? ¿Quién la forja? ¿Quién es? ¿Quiénes son? Porque Mm. yo he escuchado, ¿no? Y podría decirte, bueno, es que nos dicen que es la voz de nuestros padres, son las creencias limitantes, pero realmente, ¿qué Mm. es? Pues mira, esa voz es una mezcla. Es una mezcla de cosas que has visto, cosas que has oído y cosas que has experimentado tú. Muchas cosas, como dices, pues es la voz de nuestros padres. Luego también es muy cultural. En España la vida no es como en México, ni como en ningún otro país. Entonces, aquí, por ejemplo, los ricos son malos, tienes que trabajar muchísimo. Claro, todo lo que son países que tienen cultura judeocristiana, conseguirás las cosas con el sudor de tu frente y todo sacrificio y esfuerzo. Y luego hay otros países como Estados Unidos que dicen, sí, sí, hay que trabajar, pero ¿sacrificio de qué? Hay gente que elige y gente que no. Entonces, esto se forma a base de o bien repetición unida a una emoción súper intensa, cuando tú vas al colegio y te dicen nunca vas a llegar a nada, tú eres tonta, no sirves, no te esfuerces, da igual lo que hagas, y pom, pom, y es como una gota que cae una y otra vez y al final hace un agujero en una piedra, o bien es un shock de una situación muy traumática. Entonces, la clave es que hay una emoción negativa asociada muy, muy intensa o bien repetida menos intensa. Entonces, el origen es ese y va a base de todo esto, pues de
Por ejemplo, pues en los 80 cuando yo crecí, las mujeres todavía estaban en casa cuidando de la familia. Entonces las mujeres dependen de los hombres. Esa era un poco la historia, ¿no? Y no puedes trabajar. Y si trabajas, eres una egoísta que estás abandonando a tu familia. Entonces, toda esa experiencia tú la absorbes y te lo cuentan. Y luego cuando empiezas a trabajar, empiezas a ver qué es lo que te pasa. Entonces, todo eso, toda esa amalgama de cosas, es lo que crea esa voz. Entonces, tú puedes haber crecido, por ejemplo, en un lugar pues relativamente pobre, pero con padres que te han apoyado siempre, que te han dado cultura, aunque sea a través de libros, aunque no hayas ido a la universidad, y tu mentalidad es más fuerte. Entonces, todo eso que ves, que vives y que te cuentan es lo que genera esa conciencia y suele pasar de los 0 a los 7 años. A partir de ahí es como que ya tú ya tienes tu sistema de creencias hecho y te dedicas a usarlo. Pero claro, lo que a ti te servía para protegerte con 7 años, con 30 ya no tiene sentido. Y entonces es cuando empiezas a chocar con la realidad y dices, vamos a ver, yo quiero algo, pero no lo consigo, ¿por qué no? Y entonces tienes que empezar a cuestionar todas esas creencias que tienes de base. Y bueno, en este momento me doy cuenta de una cosa que quizás ya lo había pensado o no, pero en las mujeres me imagino que es un choque muy fuerte, aun cuando ya empiezan a hacerlo, sea lo que sea que ellos estén haciendo para superarse y para lograr el sueño, digámoslo así. Y eso, el término sueño muy, como dijiste, muy ubicado a un pensamiento muy occidental, es el sentido de culpa, que, que, Claro. que probablemente no te, igual ya traspasaste esa barrera, pero ¿y el sentido de culpa cuánto dura? ¿Y qué tanto te frena? Bueno, depende de cómo lo tengas de interiorizado. Que sí, hay personas que a lo mejor se sienten culpables y dicen, ¿cómo voy a ganar más dinero que mis padres, por ejemplo? Y entonces ahí viene el autosabotaje. Entonces, yo culpa personalmente no es lo que más he sentido, pero vergüenza sí, miedo al fracaso, a que todos se enteren, porque el síndrome del impostor en realidad es la diferencia entre la profesional que yo creo que soy y la que tendría que ser. Es como si yo me mirara al espejo y dijera, estoy gorda. Para ser buena profesional tendría que pesar 20 kilos menos, pero no los peso, con lo cual ya no puedo ser buena profesional. Y qué vergüenza que la gente se dé cuenta, porque como los niveles de exigencia están tan altos, tú siempre crees que lo estás haciendo mal. Sabes de todo, tienes un montón de experiencia, un montón de conocimientos, dedicas un montón de horas, pero como tus objetivos están en la estratosfera, nunca alcanzas a cumplirlos. Y la gente mira y dice, wow, lo haces increíble, y tú pensando, te estoy engañando. En realidad no soy tan buena, pero tú no lo sabes, cuando lo sepas verás. Entonces en mi caso era más una cosa de vergüenza de que me descubran que de culpa, pero sí, claro, depende de la situación que haya vivido cada persona, y en este caso cada mujer, sí puede haber una sensación de culpa muy grande. Tú te enfocas más en, por lo que escucho, bueno, por lo que hemos platicado, más hacia las mujeres. Sí, sí, porque al final los hombres necesitan como una ayuda diferente. No que yo no les pueda ayudar, claro que sí. La cuestión es que no suelen buscar a una mujer para que les ayude, porque todavía la sociedad dice que, bueno, un hombre tiene que ser un hombre y no puede tener debilidades, no puede pedir ayuda y menos a una mujer. O sea, qué vergüenza, ¿no? Y esto supongo que en Latinoamérica pesa mucho, igual que en España. Y las mujeres, por ejemplo, cuando tenemos un problema emocional, pedimos una cita con un psicólogo, pero así. Pero a un hombre, ya cuando está pensando en suicidarse o en hacerse daño, es cuando los estudios dicen que piden ayuda, por no recibir esa bofetada de humillación social. Entonces, en general, a mí me contactan más las mujeres que los hombres. Me viene como un hombre al año. Todo lo demás suelen ser mujeres. Pero realmente la diferencia del síndrome de impostor entre hombres y mujeres tiene que ver más con cómo yo lo afronto. La mujer piensa que yo soy el problema y el hombre lo que hace es como que el problema no existe. Entonces acumula ansiedad y llega un momento en que se encuentra muy mal y no sabe por qué. Y la mujer como que va dejando las cosas que las haga otro, que las haga otro. Entonces es una forma diferente de afrontarlo, pero al final hay un 3% de diferencia. O sea, las mujeres, o sea, los hombres el 49%, en un estudio que se hizo en 2019 en Reino Unido, Estados Unidos, reconocieron en más de 2.000 personas entrevistadas
que sentían el síndrome de impostor y que tenían ganas de dejar su trabajo por eso. Vamos, las mujeres 52%. Se ha vuelto a revisar y ha subido un 10%, pero sigue habiendo un 3% de diferencia. Entonces, no es que a los hombres les pasa más que a las mujeres, o al revés. Es que el primer estudio que se hizo en el 78 en Estados Unidos lo hicieron dos psicólogas, Susan Imes, Pauline Clance, y claro, hicieron el estudio y lo llamaron el fenómeno del impostor en mujeres de alto rendimiento. Si tú no valoras cómo afecta a un hombre, pues parece, pero en realidad es un mito. Sí que nos pasa a ambos, pero lo vivimos diferente. Sí, 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 luego identificarlo muchas veces en los hombres, quizás dejan de, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero dejan de tomar retos nuevos, dejan de aprender, dejan de retarse a sí mismos a nivel profesional porque no quieren fracasar, porque se sienten interiormente que no pueden. Entonces ruegan muchas veces por no cambiar de trabajo, porque no llegue algo nuevo, porque no haya mayores retos, porque Sí, todo siga siendo igual, total ya lo domino. Es la zona de sí. Y una tendencia a juntarme con alguien que considero que es menos competente que yo para parecer mejor. O sea, es otra de las reacciones típicas, ¿no? Y en confort. cambio las mujeres, Perdón, eh, y también tratar de minimizarlo. Y es ahí donde hay mucho bullying por parte en el sexo claro. masculino. Entonces, es verdad que los hombres tienen mayor tendencia a aceptar un reto profesional, incluso si no cumplen con los requisitos, porque en ese sentido hay más confianza. Las mujeres es como ni teniendo el 70% de los requisitos cubiertos me presento por si acaso fracaso y todos se enteran, ¿no? Entonces, como ves, sí que nos pasa a los dos, pero lo gestionamos de forma bastante diferente. Es un poco por donde va la diferencia entre hombres y mujeres y síndrome del impostor. Sí, pero bueno, esto, seguimos con tu historia, porque esto es para poder entender mejor todo este camino. Sí, sí. Bueno, pues yo empecé así con la autoestima y al principio muy bien, pero llegó un momento en que se me quedó corto, porque yo ya lo tenía muy superado y yo ya veía que lo otro me pasaba más y además lo veía reflejado en otras personas y dije, mira, me lo están pidiendo y voy a profundizar. Entonces yo me he formado con anglosajonas, con americanas, con inglesas, porque en España no está apenas tratado el tema. En cambio, en Estados Unidos y en Inglaterra desde finales de los 70 ya se estudia el tema y ahí voy yo a... Y ahí me costó lo mío también el crear esa nueva mentoría, pero cuando por fin la lancé, bueno, tenía ya un nivel de conocimiento y de experiencia y de profundidad en el tema que en menos de 3 meses las clientas conseguían resultados. Entonces, bueno, eso para mí fue, y ahí el reto fue pasar de clientes uno a uno a dar conferencias y hacer formaciones, ¿no? Entonces, vas viendo cómo te acostumbras a ciertas cosas y cuando eso ya forma parte de tu zona de confort y quieres salir, es cuando otra vez. Entonces, yo lo que me pasa es que cuando quiero un reto lo identifico. Cuando viene el síndrome de impostor lo identifico. Entonces, colaboro con una empresa de Colombia que da formación a 350 empresas en Latinoamérica y el año pasado me pidieron, oye, si hablamos de la cultura gay y del síndrome del impostor, y dije, ¡Jua! Me parece súper interesante el tema. Lo hicimos por el Día del Orgullo Gay. Y entonces ahí la vocecita me dijo, vale, ¿tú quién te crees que eres para hablar de cultura gay si eres blanca, eres europea y tienes todos los privilegios del mundo? Tú no puedes hablar de eso. Y ahí dije, vale, ya sé lo que está pasando, ¿no? Entonces, identifico lo que me ocurre y ahí dije, vale, yo me he formado con una afroamericana. Entonces, de discriminación y de racismo sé bastante por ella. Pero luego me paro a pensar y digo, vale, yo nací, como he comentado al principio, en Bilbao. En los años 80 había terrorismo y entonces a mí me insultaban así. Me decían terrorista. Yo decía, mamá, ¿terrorista qué es? ¿No? Yo tenía 4 años y yo recibía. Entonces sí que sabía de discriminación. Y ahí cuando tú te das cuenta y de ese miedo, ¿no? Ahí es cuando dices, vale, ya sé lo que me está pasando, pero por eso es importante saber manejar las estrategias que te sirven. Porque si yo llego a escuchar esa voz, yo les digo, mira, no me voy a presentar, no la voy a hacer. Y bueno, la gente encantada, los que asistieron en directo encantados, cómo me has ayudado, pero no ves ese resultado si no te atreves a dar ese paso. Entonces, yo voy viviendo diferentes situaciones, claro,
Al principio yo hacía, la primera conferencia que hice fue para 20 y pocas personas y eran todos amigos, con lo cual yo estaba muy tranquila, muy contenta. El año pasado ya hice conferencias para 150 personas desconocidas y muy tranquila y muy bien. Entonces, yo en mi carrera profesional voy viendo retos, voy escuchando la voz y voy haciéndole así. Y entonces eso me hace crecer y crecer y crecer y crecer sin ese sufrimiento, ¿no? Entonces, un poco voy, como digo, aplicando todo lo que aprendo y cuando veo que funciona, ¡pum!, a mis clientes que va. Y de esa vocecita negativa que anda por ahí, ¿hay algo que aprenderle o simplemente hay que desecharla? Pues realmente lo tienes que tener en cuenta porque lo que está haciendo es protegerte. O sea, dice, mira, en el pasado tú fracasaste en esto y para que no vuelvas a fracasar no te dejo que lo intentes. Entonces no es que te está queriendo hacer daño, es que te quiere ayudar. Lo que pasa es que te ayuda, como decimos, a la supervivencia, pero no a tus objetivos. No ayuda a tu felicidad, no ayuda a tu negocio, no ayuda a tu bolsillo. Entonces, por eso es importante no rechazar, sino decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Que yo no puedo? Ah, espérate, mira, sí puedo por esto y por esto. Y le vas enseñando. Entonces, hay que integrar, ¿vale? Todo al final, nosotros somos un conjunto. Nadie puede estar feliz todo el día, nadie le sale bien todo. Entonces, lo importante es no rechazarla, no huir y tampoco dejarle el control, ¿no? No darle el mando a distancia de tu vida a esa voz. Y luego también es importante que algunas personas no oyen esa voz, pero se puede saber que experimentan síndrome de impostor por cómo se comportan. Entonces hay 5 cosas que cuando experimentas síndrome de impostor puedes hacer. Una es buscar el perfeccionismo. Como decía antes, esos objetivos que están en la estratosfera, que nadie en su sano juicio los tendría, pero tú los tienes. ¿Por qué? Porque me escondo en tratar de que sea perfecto para no sacarlo nunca. Ese es uno. Luego viene la complacencia. Cuando a mí me viene un cliente, yo le digo, mira, te hago un descuento de 50%. Y el cliente dice, ah, bien, pero yo no te lo había pedido. ¿Por qué? Porque tengo miedo y entonces sé que voy a fracasar y para que esa persona sea benevolente conmigo, pues que le cueste poco o se lo regalo incluso, ¿no? Entonces, perfeccionismo y complacencia. Luego viene la procrastinación de proyectos. Yo pongo 20.000 excusas que parecen muy razonables en mi cabeza, pero que no son ciertas, que son solo una forma de posponer eso que me asusta. Luego, cuando trabajo de sol a sol, si yo no soy suficientemente buena, da igual lo que sepa, mi formación, mis resultados, los premios, todo eso da igual, mi única ventaja competitiva es trabajar más. Eso es lo único que está al alcance de todo el mundo, trabajar más horas. Y luego está la procrastinación. Cuando yo tengo un proyecto y yo me paso el día entero trabajando haciendo cosas, pero al final del día no he hecho nada que me dirija a mi objetivo. Estaba entretenida, estaba ocupada, pero no he hecho nada de lo que me daba miedo, porque de nuevo no me expongo a fracasar. Entonces puedes oír esa voz, como me pasa a mí, o puedes hacer una de estas 5 conductas: perfeccionismo, complacencia, procrastinar tareas, paralizar proyectos o trabajar de más. Todo esto son formas que nos permiten identificar qué nos está pasando. Y en tus talleres realizas, bueno, en las conferencias realizas algún tipo de taller donde ayudas a las personas, a las mujeres a hacer introspección para poder ubicar en qué es lo que están haciendo, ¿no? Y poderlo superar. Claro, bueno, lo normal es que haga un trabajo como muy inicial, porque la mayoría de la gente no sabe lo que le pasa. Ujú. Entonces suelo preguntar, ¿alguien ha oído hablar del síndrome impostor y hay alguna manita así? Y digo, ¿alguien cree que lo tiene? ¿Alguna manita? Y cuando termino digo, bueno, ahora que ya lo habéis visto, ¿quién le pasa? ¡Pum! Y entonces se llena de manos. Entonces las conferencias son casi siempre con intención de que la gente tome conciencia y se vaya con alguna herramienta que realmente le vaya a ayudar a mejorar. Evidentemente hay que hacer un trabajo individual y hay que profundizar en por qué a ti. O sea, ¿qué has vivido tú que no sabes, que no identificas, que no te das cuenta, pero que es la base? Y o sea, ¿qué es esa cosa que tienes escondida en tu mente, que es la idea o la creencia que te está alimentando el síndrome del impostor, ¿no? Y bueno, pues eso, dar alguna idea que pueda ayudar a cualquier persona que la utilice. Em, Puede ser que me equivoque,
puede ser que no esté tan bien preparado para hacer esta pregunta. Ocurrió un desastre natural, en cerca de donde tú estás, en Málaga. Sí. ¿Por qué lo pregunto? Bueno, em, para mandar, bueno, buenos deseos. Sé que todavía hay estragos de todo esto y hablamos de cómo, de la autopercepción de la población, de las mujeres, cómo está siendo llevada en estos momentos después de este suceso. Bueno, pues como dices, sí, hubo una catástrofe en Valencia en octubre del año pasado, fue horroroso y bueno, hubo gente que perdió todo, desde su casa, su negocio, su familia, fue espantoso. Y bueno, en esos momentos es como que no puedes pensar. O sea, la situación te supera de tal manera que te tienes que poner a tratar de sobrevivir y de sacar las cosas adelante. Y bueno, conozco el caso de una persona que además, bueno, después de eso se divorcia y tiene que sacar un montón de cosas adelante. Y ahí el mayor problema es cuando la gente tapa el problema emocional que tiene haciendo cosas y quiere estar muy ocupada todo el tiempo para no pensar, porque si piensan se pueden venir abajo. Entonces, el caso este concreto que te digo que conozco es de una persona que, bueno, pues tengo que sacar ahora a mis hijos adelante y un negocio y me voy a poner y nunca tiene tiempo de nada porque ella no está bien. Entonces, en lugar de pararte, de revisarte y de darte tu tiempo de estar mal, porque las emociones que se llaman negativas en realidad no son malas, nos lo hacen pasar mal, pero la tristeza te ayuda a integrar una pérdida, el enfado, la rabia te ayudan a decidir cuáles son tus estándares, que es eso que no estás dispuesto a aceptar más. Entonces, realmente las emociones negativas, Uno. pues sí, las emociones negativas se llaman negativas porque nos desagradan, pero en realidad están ahí para ayudar. Entonces, cuando ocurre una tragedia como esa, bueno, esto lo puede contar mejor un psicólogo, pero es necesario procesarlo. Y cada persona tiene sus tiempos, igual que ocurre con un fallecimiento. Yo recuerdo que en mi caso la gente me decía, bueno, estarás deseando que se acaben las navidades, ¿no? Porque tu madre no está, porque mi madre murió en julio. Y yo recuerdo que le dije, pues la verdad que no, porque navidades me quedan muchas. Si cada vez que llega Navidad yo voy a estar mal porque no está mi madre, no. Entonces cada persona lo gestiona de una manera y bueno, esto es un tema que puedes preguntar mejor a un psicólogo, pero yo lo que sé de gestión de emociones es con esto. Necesitas usar las emociones que te duelen como un indicador de hacia dónde ir. ¿Vale? Esto es importante. Es como, para un ejemplo gráfico, es como si dejas pescado dentro del frigorífico ahí tiempo y si el pescado se pudre, eso huele. Entonces, por mucho que esté guardado dentro del frigorífico, sigue podrido. Entonces, las cosas que nos quedamos dentro sin gestionar, al final, te provocan esto y muchas veces te sientes muy mal y no sabes por qué. Y es porque eso que pasó, no lo gestionaste, lo dejaste ahí, lo bloqueaste con la intención de no sufrir y ahora te está pasando factura. Entonces es muy importante gestionar las emociones. Sí, muy bien, me lo quise preguntar esta parte porque, bueno, es lo que te digo, quizás me estoy equivocando y no es la zona o no están muy cerca o qué tan lejos están. No, estamos como a 500 kilómetros, pero lo viví. Yo creo que toda España lo vivió, ¿eh? Lo que pasa es que también es verdad que llegó un momento en que el nivel de saturación era tan alto que los propios psicólogos decían, por salud mental, si no queréis ver noticias de la Dana, no la veáis, si no queréis ver redes, y no está mal, no eres una egoísta, es que tú tienes un nivel de absorción de la tragedia y si llegas a tu límite no mires más cosas. Entonces... En mi caso yo no me podía desplazar a la zona, yo hice donaciones económicas, pero muchísima gente se desplazó y bueno, pues todo lo que no había hecho el gobierno lo intentó paliar la población y bueno, pues algunas personas que tienen negocios y que son millonarios pusieron sus helicópteros a disposición y muchísima gente demostró mucha solidaridad. Entonces fue, y luego es verdad que un mes después no pasó a ese nivel, ¿vale? Aquí no murió nadie, pero pasó en Málaga y hubo muchos negocios que se inundaron
y no me tocó a mí directamente, pero sí le tocó a amigas mías que vieron llenarse de agua su negocio, pensaban que lo perdían todo y la desesperación fue muy fuerte. Entonces, bueno, pues ahí sí que pude ir allí físicamente, ponerme a limpiar un poco, ayudar y apoyar, pero no fue para nada lo que pasó en Valencia. No tuvo, afortunadamente, lo que pasó en Málaga no tuvo nada que ver. Además, creo que fue la primera vez que yo recuerde, porque en Málaga se han vivido varias inundaciones, que se paró la ciudad. O sea, los colegios cerraron días antes, la gente no tenía por qué ir a trabajar, todo el mundo en casa y solamente los que tenían sus propios negocios y decidieron abrir, se encontraron con esto, ¿no? Entonces, a día de hoy me consta que, por ejemplo, no han recibido las indemnizaciones por los daños. Y esto fue el 13 de octubre. En Málaga fue el 13 de octubre, de noviembre, perdón. Y han pasado ya meses. Entonces ya estábamos todos como muy sensibilizados por lo que había pasado en Valencia y aquí se afrontó de otra manera. Afortunadamente no pasó nada grave. Ya, por eso yo tenía ahí el dato mezclado. Sí. Afortunadamente no pasó nada y bueno, mandamos un saludo a todos ellos, aprovechando la ocasión. Este, sí nos enteramos pero siento que hubo poca información hacia acá. Bueno, lo que Llegamos- pasó en Valencia básicamente es que estaba previsto que se iba a desbordar el pantano y que por la situación que estaba podía causar destrozos importantes y la población no lo supo a tiempo. Entonces a muchos les pilló que en prácticamente media hora se encontraron con metros de agua. Entonces el problema fue ese, que no estaban avisados y bueno, luego mucha gente que estaba en casa y vio como el agua se llevaba a la casa y a sus niños de la mano, o sea, fue un horror. Entonces, básicamente lo que pasó fue eso y que luego cuando ya el agua había medio bajado, el ejército no entraba a limpiar la zona. Y como te digo, tuvo que ser personas que decidieron coger su coche, meterse allí, andaban, o sea, aparcaban donde podían, andaban kilómetros con desde comida, agua, o sea, iban a ayudar a los vecinos en lo que podían. Entonces, fue la población la que los primeros días entró a solucionar y a paliar todo lo que se podía, más que las propias autoridades que se dedicaban a echarse la culpa entre ellos, no, te tocaba a ti, no era cosa tuya. Entonces fue complicado y yo durante no sé, una semana o 10 días estuve al tanto de todo. Ya llegó un momento en que me saturé, hice caso de lo que decían los psicólogos, dejé de verlo, porque también hay que pensar, oye, yo desde aquí, ¿qué puedo hacer? Ya he hecho todo lo que puedo hacer, pues ya el tema drama ya no lo puedo. O sea, yo soy una persona que lleva 20 años fácil sin ver informativos, ni en pandemia siquiera vi informativos, porque te hace mucho daño. No te ayuda, no te da una información que te sirva y si es algo relevante, yo me acuerdo, mis amigas me mandaban WhatsApp, así te tienes que poner y quitar los guantes, ahora se puede salir, ahora no, de tal hora, a tal sitio no vayas. Entonces, realmente las cosas importantes al final te llegan y yo, bueno, en este caso lo seguí a través de redes sociales, pero ya llegó un momento en que dije, me estoy saturando, no estoy, me está afectando, no estoy pudiendo ayudar más, es el momento de parar. Sí, Entonces lo hice así. sí, claro, porque no hay manera ya de poder inferir positivamente y al contrario, te está afectando. Mm. Bueno, pues sí, un saludo y una pronta recuperación a todos allá, porque sí, también, eso sí lo supe, que no hubo una respuesta pronta por parte del gobierno, pero bueno, eso aquí no es, no nos metamos en eso, este, ese tipo de controversia, bueno, debió ser más rápido, no lo fue, y el corazón de la comunidad española se vio fortalecida en en apoyo hacia todos Sí, los nacionales. sí, esa fue la parte buena. Sí, entonces, bueno, yo lo quise preguntar porque, bueno, dado que tú trabajas con la parte de hacer crecer a las personas, esto Mm. siempre merma hacia la autoestima, hacia incluso pudo crecer el sentimiento del síndrome del impostor y demás. Pero bueno, sigamos hablando. Ahí sí que entra la culpa de a mí no me ha pasado, yo estoy bien, yo no tengo ningún problema y los demás lo están pasando muy mal, ¿no? Y me siento, yo tuve una clienta, por ejemplo, que cuando ocurrió la pandemia no quería vender.
porque decía, pero hay gente muriéndose, ¿cómo voy yo a vender mis servicios si la gente se está muriendo? Y entonces era como, tú no puedes hacer nada por estas personas. Son médicos, son, bueno, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son los que pueden hacer algo ahí, pueden buscar todo lo que sea necesario. Digo, pero tú estás digitalizando negocios. Es que la gente, bueno, todos no, pero muchos de los que tenían negocios físicos que los tuvieron que cerrar, gracias a ella podían digitalizarlos y sobrevivir. Entonces, no solo no tenías que sentirte culpable de estar ganando dinero en pandemia mientras la gente se moría, sino que a los que estaban vivos tú les estabas ayudando a sobrevivir. Entonces, ese sí fue un caso de síndrome del impostor, de quién eres tú para ganar dinero mientras los demás sufren, y eso sí que se basó bastante en el caso de esta clienta en la culpa. Así es, y bueno, muchos somos hijos de la pandemia, aunque se mm, pueda tomar a mal, porque incluso yo surgí de esa época en la que, bueno, tengo mi trabajo, está en stand-by, y ¿qué hago, no? Porque me voy a volver loco si sigo así, ¿no? Tengo esta idea, vamos a surgir, ¿cómo podemos ayudar? Y bueno, fue que entramos a desarrollar algunos proyectos y Sí, por el momento enos aquí. Y sí, también llegué a pensar, bueno, pero qué desconsiderado de mi parte, ¿no? Pero claro, de repente veía cómo artistas, influencers sacaban, y por decirlo así, cada tarugada, sí. y dije, oye, no puedo hacer más mal, y se trata de Mira, hacer lo mejor. el tema del dinero, eh, eso, como hemos comentado antes, todos los países que tienen cultura judio-cristiana, España, Latinoamérica específicamente, hay mucha culpa con el dinero. Y la realidad es que cuanto más dinero tienes, más mejora todo lo que está a tu alrededor. Porque si tú tienes 100 euros, te puedes gastar 100 euros. Pero si tú tienes 10.000 euros, tú te puedes gastar 10.000 euros. Entonces, todos los negocios a los que tú vas con tu dinerito a comprar cosas son personas que se están beneficiando de que tú ganes más. Entonces, si yo tengo un negocio y a mí me entran 4 personas, pues me quedo yo, pero si me entran 40 personas necesito contratar a otra. Pues gracias a la gente que está gastando dinero en ese negocio, se está contratando a más personas. Entonces, asociamos ganar dinero como a se lo estoy quitando a otro, y todo esto son mentiras, son milongas que nos cuentan, y que cuando tú piensas esto, oye, ¿y la gente de tu alrededor cómo viviría si tú ganaras más? Ostras, vivirían mejor. Les podría regalar, no sé, un curso de inglés para que estén más preparados profesionalmente. Podría regalarles libros, ¿sabes? Solamente enfocado ya en progreso profesional. Y luego, si yo tengo dinero, yo pago formaciones. Esas personas están ganando, esas personas van a otro sitio con ese dinero a pagar. Entonces, hay que quitarse también un poquito, por eso decía que no veo tele porque, y no me gusta tampoco leer mucho redes sociales, porque cuando alguien aparece, no, yo es que gano mucho y trabajo pocas horas, ah, eres un vago. No, no, sabes algo que yo no sé, cuéntamelo, porque al final ese tiempo libre que te queda es para descansar, para aprender más cosas, para estar con tu familia, para gastar en negocios, entonces nos comen la cabeza con cosas que no son verdad, y por eso es tan importante pues escuchar este tipo de contenidos o leer libros e ir a eventos, hablar con personas y conocer otras perspectivas, incluso si al principio no estás muy de acuerdo con ellos. Algo te pueden enseñar. Y fíjate que ocurrió algo muy interesante justo con la pandemia. Surgieron muchos de la nada, de todas partes, ¿no? Hasta de debajo de las piedras surgieron muchos coaches. Y bueno, empezaron a decir muchas recetas millonarias, mágicas y demás. O sea, podremos revisar ejemplos, pero aquí la cuestión no es eso. O sea, mucha gente entró a verlo, pero de repente, al muy poco tiempo, para mí poco tiempo fueron 2 años, no sé, 3 años, que se cayó. Y ahora ya lo vemos desde el lado del pensamiento de izquierda, sin meternos en nada de la cuestión de política, ¿no? Justo lo que has mencionado, oye, tú estás lucrando con nosotros, tú, todo esto es mágico, no es cierto, ni siquiera tú lo aplicas. Y bueno, todo lo que había subido con los coaches se cayó.
y ahora estamos en una etapa en la que realmente si surge alguien, lo primero que hace, lo primero que sucede es que se le ataca o no se le cree. Y aquí en México sucedió algo muy interesante con un influencer, ¿sí? Con un influencer de negocios muy conocido en un famoso debate que tuvo con un... Me suena. Sí, incluso Llegó a España la noticia. sí, fue muy interesante porque eso sí marcó un antes y un después, aunque muchas veces no se quiera reconocer, y hay muchos por ahí influencers que no quieran reconocer esto. La verdad sí marcó un antes y un después. No sé cómo habrá sido en otros países, pero para mí fue algo muy detonante. No estoy diciendo que esto marcara en otros países, pero sí fue muy ad hoc a los tiempos y se empezó a caer en muchos países. Ahora sí hay muchos coaches que son vendehumos, ¿sí? No me gusta la palabra. No, eh, pero lo refleja bien. sí, manejan el echaleganismo y el echaleganismo se ha malversado. No Mm, debería ser así. Entonces, sí, bueno, ¿a qué voy con esta pregunta? En ningún momento te estoy catalogando yo en ninguna de estas. yo no me siento ofendida. Sí, no, 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 para nada. Ah, Más bien al contrario, lo que te quiero preguntar es si yo creo, pues yo te he escuchado y creo firmemente en esto. Yo mismo me he formado en algunas mentorías y me ha ayudado como no tienes idea. Heme aquí, para empezar. Digo, me falta mucho y no solamente con este proyecto, sino con muchos otros. Todavía no tengo libertad financiera, pero para allá voy. A lo que voy, ¿qué tanto te ha afectado a ti? Porque, bueno, tú estás haciendo una labor que buscas, que cree y cimente a las personas de manera positiva, que las haga crecer, pero ¿cómo te ha afectado a ti esta parte? bueno, yo es que creo que al final el mercado hace su propia limpieza, ¿vale? Tú puedes llegar, contar una milonga, engañar a la gente, sacarle mucha pasta y parecer el rey del mambo. Y al final el tiempo va a pasar y la gente que está descontenta porque, como decías, le has vendido humo, va a dar su opinión sobre ti y tu chiringuito se va a cerrar. Y en España le ha pasado a varios de hacer lanzamientos, facturar millones. Esta es la profesión del futuro, te vas a forrar, vas a ganar mucho dinero con nosotros y luego resulta que consistía en vender el propio sistema a otro, lo que se llama la afiliación, que está muy bien, ¿vale? Yo recomiendo, yo tengo una lista de suscripción, yo mando todos los días un correo y muchas veces los fines de semana yo recomiendo cosas que a mí me han funcionado, que no tienen directamente que ver con mi trabajo. Entonces hay veces que digo, mira, esta serie está en Netflix, por ejemplo, la de una mujer hecha a sí misma, porque mucha gente dice, hay que ver que es que no tengo privilegios, no tengo contactos. Esta mujer era negra en una época en que las mujeres valían menos que la tierra que pisaban y ella sacó un negocio millonario adelante sola. Entonces, y esa recomendación, pues vale, era de Netflix, yo no me llevaba nada, pero otras veces sí recomiendo libros y son libros que van con un código de afiliación de Amazon. Si tú compras el libro, a mí me dan una parte, pero te lo recomiendo porque funciona. Entonces, esas personas usaban esto de, bueno, tráeme dos o tres amigos y ya te has pagado el curso. Y luego esos dos o tres amigos para pagarse el curso con el que no conseguían nada. Entonces, en España esto ha pasado. Pero al final, cuando sí das resultados, tú te mantienes. Entonces, ¿que hay gente que dice que es vendehumos? Sí, claro. Le habrá ido mal con otras personas, pero tú lo has probado. O sea, muchas de mis clientes me decían, no, yo escucho tus podcasts, aplico cosas y funcionan. Digo, entonces si pago, ¿qué voy a tener? Entonces, a mí personalmente no me ha afectado porque cuando alguien me dice, ¡buah, es que ese curso es muy caro! Digo, voy a tu casa a buscarte para que lo compres. ¿Te parece caro? No lo compres. ¿No confías en mí? No lo compres. E incluso cuando son cursos que están grabados en una plataforma, tú tienes tus 15 días de garantía y si cuando has visto una parte a ti no te gusta, es que no me tienes ni que dar explicaciones. El dinero se devuelve. Entonces, a mí personalmente no me ha afectado. Recuerdo el caso que comentas, se hizo muy famoso porque hay gente aquí en España que tiene canales de YouTube que se dedican a denunciar este tipo de cosas, ¿no? Y que se meten dentro de ciertas formaciones para contar lo que hay. Pero cuando tú haces un buen trabajo y cuando tú de verdad ayudas a la gente, cuando tú de verdad aprendes cada día, el mercado te respeta.
Los que engañan, sí, pueden tener un boom, pueden ganar mucho dinero, pero en algún momento el chiringuito se cae. Entonces, para la gente que esté escuchando esto, que tenga miedo de sacar un negocio pensando que la gente van a pensar que son unos vendehumos, si tú haces un buen trabajo, por mucho que la gente diga, vas a seguir teniendo clientes. Pero cuando sale, es mentira, es mentira, es mentira, ya la gente no va a comprar. Entonces, al final, el propio mercado premia al que lo hace bien y echa fuera al que está engañando. Sí, y lo que Entonces, la gente, bueno, yo opino que lo que debería hacer es escuchar. Deberíamos como si yo fuera un influencer, ¿verdad? Bueno, se debería, se debería poner bien lo que son las bases de nuestro trabajo, del trabajo, mm, para que el posible espectador, que probablemente pueda ser un posible cliente, bueno, yo no vendo nada, pero me estoy colocando, ya me sentí importante, ¿no? sí, Este, pueda analizar y decir, voy o no voy, porque muchas veces lo que hacen es que juegan con nosotros, y ahora yo me puse del lado del cliente, sí, con lo que es la oferta caliente, ¿no? Con la sensación de escasez, que es una de las estrategias, que es válida, pero bueno, pues hay que también poder analizarla, ¿no? Y cuando esta gran oferta que se acababa, te das cuenta que sí, no te servía para nada, pues es cuando terminas diciendo esto es claro. puro humo, pero si se sientan las bases y se Mm, analiza de manera correcta, yo considero, y lo he vivido, se logran grandes resultados. Cambias tu claro, mentalidad. Yo era bien serio, era bien, este, ¿cómo se dice? Huraño, mm, tímido. Yo no podía hablar con la gente. Imagínate conocer a alguien de España sí. y poder, Claro. Entonces, bueno, sí, yo de verdad, simplemente yo prácticamente cada día estudio. Siempre de síndrome del impostor, porque quiero profundizar más, más, más. Y luego de cosas que tienen que ver con psicología, con la mentalidad, con el éxito, con un montón de cosas que son, digamos que son paralelas, pero que al final terminas poniendo toda la información junta y le va dando más sentido todavía a lo que haces. Y yo siempre digo que quien quiera que venga. O sea, ¿no? ¿quieres escuchar el podcast? Escúchalo. No lo quieres escuchar, no lo escuches. Yo no tengo... También es verdad que cuando yo empecé, había como una avidez por gana 10.000 euros en una semana. Y la gente ha creído ese mensaje, que puede ser válido en el caso de alguna persona concreta que ya tuviera algo que simplemente con ponerlo en marcha funciona, pero en general no le pasa a todo el mundo. Entonces es como que habría que por obligación ganar dinero fácil. Y entonces, claro, cuando no sabes hacerlo bien, pues engañas. Entonces, son caminos que cada persona elige y es verdad bueno, pues que cuesta más que la gente confíe por toda esa avalancha de falsedades y de... El otro día veía un vídeo de un chico que se suponía que era millonario, que tenía un jet privado y bueno, el que estaba haciendo el vídeo estaba comentando como dice, mira, esa cámara no se mueve. Y si tú estás volando, la cámara un poco se va a mover. Dice, no, no, esto es un jet que tú lo alquilas para poder cenar allí, hacerte fotos, grabar vídeos y ya. Y dice, fíjate si será incongruente el muchacho que dice, nos vamos a Argentina y va en un vuelo regular con un montón de gente al lado. Bueno, pues si tú eres millonario y tú tienes un jet privado, no vuelas con tanta gente o vuelas en primera. Entonces, también, ¿qué te enseña la persona? ¿Vale? Yo no saco casas, coches, viajes, no. No lo saco, yo saco ejemplos de cosas, contenidos de valor, comentarios que me hacen. No, yo no pretendo que la gente venga a mí eh, enamorándolas con el lujo. Que hay por ahí también gente que hace, yo mentora de negocios espiritual, aquí están mis perlas, las ostras, el champán y el Lamborghini. Digo, vale, o sea, mm, también cuando alguien tira por ahí hay que investigar, ¿vale? Depende un poco de cómo se ofrezcan las cosas también. Sí, claro, claro, hay que estudiarle un poquito, y no, me refiero a si crees que una persona te puede ayudar, pues hay que escucharlo un poco antes, ¿no? Primero ser prospecto antes de aborazarnos con la
a hacer la compra. Sí. Y bueno, en tu caso, ¿cuánto tiempo, bueno, ya nos mencionaste cuando iniciaste, pero ¿cuánto tiempo llevas dando estas conferencias, esta ayuda? ¿Tienes algunos casos de éxito que, bueno, no nos cuentes si quieres el caso de éxito, pero ¿cómo te ha cambiado a ti en este tiempo? Pues yo empecé a trabajar en mí misma en septiembre de 2016 y mi madre fallece en julio de 2017. O sea, prácticamente en el momento en que yo empecé a hacer cambios, me encontré con esta situación y aún así yo seguía. ¿Vale? Muchas veces yo iba al hospital, mi madre le habían dado muchísima medicación, estaba dormida, pues yo me sentaba y estudiaba. ¿Vale? Y cuando falleció, pues fui una psicóloga y lo primero que te preguntan, así como indirectamente, si tienes ganas de vivir, ¿no? Y yo sí, yo tengo muchos planes y quiero dejar el trabajo y quiero crear un negocio. Entonces, yo el 31 de enero de 2018 es cuando yo dejo mi trabajo, porque era como psicológicamente empezaba mes y era como, tengo que volver a trabajar aquí mañana así, no, no quiero. Entonces en ese momento yo lo dejé y sufría de ansiedad y de depresión. Entonces es cierto que fue dejar el trabajo y la depresión desapareció para siempre. Entonces simplemente con marcharme realmente yo ya había ganado. Y recuerdo que, bueno, pues ese síndrome de impostor, ¿no? De, bueno, ¿quién eres tú para dar una conferencia? Y de repente conocí a un coach que llevaba nada de tiempo. Sí, porque yo estoy dando conferencias. Y yo decía, ah, pues este puede, yo también. Y entonces dije, venga, vamos a hacer una. Y la hice, pues eso, con amigos. Vinieron 23 personas a la primera que hice. Y luego es verdad que la gente, pues por el podcast y por los emails que envío, me van conociendo, van viendo que las cosas que yo digo le gustan y entonces me ofrecen participar en eventos, sean online, sean presenciales. Entonces yo he ido subiendo y la última conferencia que di con más gente fue en junio del año pasado, había 150 personas. Además eran fotógrafos que no sabían, no tenían ni idea de lo que era el síndrome de impostor, que precisamente todos los que se dedican a cosas tecnológicas, a formación o a creatividad, a arte, son los que más lo sufren. Porque ¿quién decide si eres un buen fotógrafo? El mercado. No hay una norma objetiva a la que tú te puedas agarrar, ¿no? Entonces, después de eso he dado muchas más conferencias, pero digamos que ese fue el momento con el que más gente me he topado y reconozco que sentí miedito cuando me subí al escenario, pero enseguida se me pasó porque lo disfruto mucho. O sea, ese momento en que yo puedo mirar a la gente y ver esas caras de, ah, pero que era por eso, ah, que eso es lo que me está pasando, ah, que tiene solución. Es el mejor momento, ¿no? Cuando estás mirando a la gente y se están dando cuenta de que no tienen por qué seguir viviendo así, ¿no? Ya, Entonces, sí, Hablando tema del, conferencia, sí. hablando del síndrome del impostor y el podcast. Una cosa es ir y plantar, ¿cómo dicen? Plantar cara eh, ante tus amistades en la primera conferencia y eso te hace, primero el miedito, como dijiste, y luego pues, también te hace fuerte, ¿no? Al terminar. Pero y pararte, bueno, sentarte delante de un micrófono sin nadie enfrente, ¿cómo fue ese síndrome ahí? Pues mira, yo no he sido jamás persona perfeccionista, al contrario. Yo decía, bueno, por aquí pasó María y ya lo iré mejorando, ¿no? Pero me pasó precisamente esa... He dicho, no tienes siempre esa voz, pero puedes tener estos 5 comportamientos. De repente apareció el perfeccionismo. O sea, yo nunca había hecho o sea, yo quería haber hecho en su día un programa de radio, haber estudiado periodismo, nunca pude. Y de repente yo quería que fuera todo perfecto. O sea, yo quería un plan a 3 meses, con contenidos increíbles, que tocan todos puntos de dolor, que ayudaran a la gente. Y digo, pero, ¿qué haces aquí intentando algo que no sabes ni cómo se hace? Empieza. Y no, me daban ataques de ansiedad y me moría del miedo. Y lo pospuse porque esto surgió en una mentoría de negocios que yo hice a principios de 2019. Me dijeron, mira, por el tipo de negocio que tú tienes, lo mejor un podcast, te posicionas porque todavía no está tan saturado el podcasting como lo están los canales de YouTube. Y yo, sí, todo estupendo. Y hasta abril no me atreví. ¿Por qué? Porque el síndrome de impostor estaba ahí chu, 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 chu. Entonces, ese perfeccionismo entonces lo solventé diciendo, mira, voy a empezar a hacer entrevistas
y que los invitados me cuenten el contenido, ¿sabes? Que así no tengo yo que crear el contenido. Y llegó un momento en que se me hizo más pesado tener que buscar a alguien que crearlo yo. Ya me sentía más segura. Entonces ya había trabajado también todo esto y empecé a hacer yo mis propios episodios. Hasta tal punto que cuando quise volver a traer invitados, la gente prefiere escucharme a mí. Me lo han dicho. Digo, no, es que dicen, no, no, es que yo prefiero escucharte a ti. Entonces, es verdad que me falta la otra persona, por eso yo prefiero el presencial, pero sí le cogí el gusto y bueno, pues 334 episodios a día de hoy. No, pues, no, bueno, expresión mexicana, no, pues es muy buen número. Mal dicho, no se dice no, pues. Sí. Muy buen número y felicidades. Y pues hay Estivaliz Bilbao para más, ¿no? Ahorita estás en esta parte, pero ¿qué viene en el futuro? A ver, en el futuro lo que yo pretendo es enseñar a otras personas a hacer lo que yo hago para poder tener más gente, o sea, para poder dar servicio a más personas, porque mis horas son limitadas. Entonces, también a lo largo de los años he ido entendiendo por qué mi sistema funcionaba. Un poco, por ejemplo, como hablábamos antes de que hay dos hemisferios en el cerebro, uno es el consciente y otro es el subconsciente, pues yo no sabía por qué mi sistema funcionaba, porque yo no he estudiado coaching, ni psicología, ni nada. Yo he estudiado mucho, pero no tengo una titulación. Entonces, yo solo veía que la gente había un momento en que hacía clic y de repente era como encuentro ya el sentido de todo y sabían cómo gestionar las cosas a partir de ese momento. Y recuerdo que leyendo un libro de Mario Alonso Puig, él explicaba que cuando hay conexión entre esos dos hemisferios del cerebro es cuando haces ese clic. Entonces, como que yo sacaba toda la información que estaba en el subconsciente y al hacérselo consciente a la gente unía o ataba cabos y decía, ¡oh! Vale, ahora lo entiendo. Y por eso mi sistema funcionaba. Entonces, es un sistema que he desarrollado yo basado en mis propias capacidades. Siempre he sido capaz de ver en las personas lo que les estaba doliendo y de contárselo. Entonces, mi idea es poder hacer crecer esto en el sentido de que haya más personas que tengan mi sistema de trabajo, que trabajen conmigo y que puedan atender a personas. Eso y hacer algún tipo de formación en grupo que sea muy reducido con la idea de que todos puedan exponer, porque hay una cosa que es muy importante en los grupos y es yo no estoy diciendo nada por vergüenza, pero el de al lado está atreviéndose y lo que está diciendo es lo mismo que me pasa a mí. Entonces, al final se dan cuenta de que funciona, se atreven a decir sus cosas y ese grupo, esa conciencia colectiva les ayuda a crecer. Entonces, mis objetivos pasan por crear este sistema de trabajo con personas que trabajen como yo y por hacer alguna formación grupal de alto rendimiento al año. Perfecto. Suena muy interesante. Estaremos al pendiente de estas formaciones y de la evolución, crecimiento, desplazamiento y ascenso que tengas. Y bueno, yo no tenía el gusto, el placer de conocerte, ya lo tengo. Considérame, Igualmente, considérame un fiel seguidor, así que si puedes mencionarnos, si puedes darnos tus redes sociales para comenzar a sí. seguirte. Pues mira, el podcast lo podéis encontrar en cualquier plataforma y se llama Autoestima para el Liderazgo. Y luego tengo una página web, estivalizbilbao.com, y ahí tenéis un enlace para entrar en mi lista. Os regalo el consejo que aplican las profesionales que ya no se sabotean y cuento un trocito de esa mentoría individual que yo hice con una clienta mía, que estoy súper orgullosa de ella porque esta chica era investigadora en un laboratorio, llevaba 15 años y decía, mira, investigar es muy bonito, pero de esto no se come porque cada X años hace falta renovar esa beca de investigación. Entonces ella quería otra cosa más estable, entonces decidió hacer el cambio y entrar en la universidad para dar formación, para dar clases en la universidad. Claro, el salto fue tan grande que se hundió. Entonces estuvimos trabajando juntas y ese consejo es una de las cosas que se ve en esa mentoría y luego pues van a recibir emails cada día donde les voy a dar ideas, les voy a contar casos reales, les voy a ofrecer productos, servicios. Yo, hablando antes de la mentalidad de abundancia, yo no hago descuentos. Lo que sí que hago es que cuando presento algo nuevo,
hago un precio más reducido para la gente que está en esa lista. Entonces, esas cosas son las que se van a poder encontrar. Luego me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, pero realmente el contenido de más valor está en el podcast y en ese 1 a 1 en mi email diario. Te dejaré los enlaces también para que los puedan descargar. Claro que sí, bueno, los estamos viendo o los hemos estado viendo a lo largo de esta charla en la parte de abajo. Es muy interesante todo el contenido que Estíbaliz nos da. ¿Estíbaliz o cómo se pronuncia? Estíbaliz. Estíbaliz. Sí, Estíbaliz. aprendido. Sí, que Estíbaliz nos está brindando y bueno, les hacemos la recomendación a que se suscriban, a que la sigan, que la conozcan. Y también suscríbanse a este canal, hagamos de esta comunidad dislógica más dislógica todavía. Estíbaliz, quiero agradecerte mucho el haber aceptado esta invitación. Yo sabía que iba a ser un gran episodio. Es de información, contiene información muy vital, muy importante y creo que a mí, discúlpame el poco profesionalismo que tengo, yo soy bastante apajado, lanzo una pregunta, lanzo otra, pero me encanta cuando va y viene, como ha sucedido en este momento. Claro. Bueno, al final, más que una entrevista, es interesante que sea una conversación Sí, y que podamos pues expresar ideas y llegar a conclusiones y reflexionar. Y si hemos dado que pensar a la gente y han podido decir, ah, mira, pues a lo mejor lo que me pasa es esto, y sobre todo tiene solución. que eso es lo que vamos buscando. No estás solo, estás acompañado por 8 billones de humanos en el mundo, uno más puede estar pasando lo mismo que tú, y ese más puede acompañarte o te podrías acompañar de él. En el caso de Estíbaliz, ella nos comparte su experiencia y seguramente habrá más de una que se pueda identificar con ella, contigo. Genial, pues muchísimas gracias, Julio. Y bueno, si quieren dejar dudas cuando se publique este episodio, ahí estaré para mirar. Claro que sí, los invitamos a dar sus comentarios y bueno, pues, queda grabado, queda permanente y pues estarán apareciendo los comentarios. Estaremos al pendiente para dar respuesta y Estíbaliz estará encantada de poderlas resolver. Genial. Muchas gracias, Estíbaliz. Y pues Muchas gracias, Julio. seguimos en Hasta contacto. Ya luego. te comenté de uno que otro proyecto más. Sí, Te hace la invitación. Y pues bueno, a todos ustedes, se viene el Festival Abril Internacional, Festival de Primavera, que se conmemora en el hemisferio norte para regocijo de todo el mundo. Así que los invitamos, sigan conectados y nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao. adiós. Adiós, gracias, Estíbaliz. En el podcast la voz de Julio Goreno suena. Con cada invitado una historia que contar. Un vistazo al lado dislógico de la vida que el camino ha sabido mostrar. Oh, oh, Dislógico Show. Las historias cobran vida. Con gran pasión nos sumergimos en las mentes de aquellos que han recorrido el camino dislógico. Oh, oh, Dislógico Show con Julio Goreno.